Tauro nació cuando la tierra aún conservaba el eco de los dioses antiguos y los bosques guardaban secretos en raíces más viejas que la memoria humana. Bajo el dominio de Venus, este signo no avanza con la prisa del rayo ni con la violencia de la tormenta. Tauro emerge como una fuerza lenta, magnética y ceremonial, semejante a una bruja ancestral que conoce el lenguaje de las piedras, de las estaciones y de los silencios. Allí donde otros signos buscan conquistar el cielo, Tauro hunde las manos en la tierra fértil y despierta poderes ocultos que duermen bajo la materia. La llamada bruja del zodiaco no surge del miedo ni de la oscuridad superficial, sino de una conexión profunda con los ciclos invisibles de la existencia. Tauro percibe la energía del mundo físico como un templo sagrado. Cada aroma, cada textura, cada alimento, cada cuerpo y cada rincón del hogar contienen para este signo una vibración casi mística. Mientras otros atraviesan la vida sin detenerse, Tauro escucha. Y en esa escucha encuentra el conocimiento secreto que convierte lo ordinario en un ritual. Existe en Tauro una magia antigua relacionada con la abundancia. No se trata únicamente del dinero o de los bienes materiales. Su poder verdadero consiste en atraer estabilidad donde reina el caos, belleza donde hay ruina y calma donde otros solo sienten ansiedad. Tauro comprende que el universo no se sostiene únicamente por la fuerza, sino también por la permanencia. Su hechicería consiste en construir lentamente algo tan sólido que ni el tiempo puede derribarlo fácilmente. En las leyendas invisibles del firmamento, Tauro aparece como el guardián de los tesoros perdidos. Custodia aquello que tiene valor eterno, la lealtad, la memoria, el placer, el amor tangible y la resistencia. Por eso muchas veces parece impenetrable. Su energía no se entrega de inmediato. Como las antiguas sacerdotisas de los bosques sagrados, Tauro observa antes de abrir las puertas de su reino interior. Pero cuando confía, lo hace con una intensidad casi sobrenatural. Su afecto no es efímero, es una raíz que atraviesa las estaciones y permanece incluso después de las tormentas. La fuerza taurina no grita. Avanza como un río subterráneo capaz de erosionar montañas sin necesidad de violencia visible. Esa es la razón por la que muchos subestiman su poder. Mientras otros arden rápido y desaparecen, Tauro permanece. Y en la astrología antigua, permanecer era una forma de inmortalidad. La bruja de Tauro posee además un vínculo extraordinario con el cuerpo y los sentidos. Conoce el poder curativo del descanso, de la música, del tacto y de la naturaleza. En un mundo dominado por la velocidad y la fragmentación, Tauro recuerda que el alma también necesita raíces. Allí reside su verdadera magia, transformar la supervivencia en plenitud. Donde otros viven en guerra con el tiempo, Tauro crea refugios. Sin embargo, toda fuerza mística tiene su sombra. El mismo poder que le permite resistir puede convertirlo en una fortaleza demasiado cerrada. Tauro teme las traiciones porque ama profundamente. Teme los cambios abruptos porque sabe cuánto cuesta construir algo verdadero. Cuando se aferra demasiado al pasado, su energía deja de fluir y la hechicera se convierte en guardiana de sus propias cadenas. Pero incluso en esos momentos, la naturaleza taurina termina recordando que la tierra no es estática, las semillas también deben romperse para florecer. En el plano espiritual, Tauro simboliza la alquimia de convertir lo material en sagrado. Enseña que la abundancia no es pecado, que el placer no es debilidad y que la belleza puede ser una forma de poder espiritual. Mientras otros signos buscan respuestas en mundos lejanos, Tauro descubre milagros en lo concreto, en una mesa compartida, en una canción nocturna, en la seguridad de un abrazo, en la lluvia cayendo sobre un jardín silencioso. Por eso Tauro no es simplemente un signo de tierra. Es el círculo mágico trazado alrededor del fuego para proteger lo valioso. Es la guardiana de los templos invisibles del deseo humano. Es la sacerdotisa que transforma la paciencia en destino y la constancia en leyenda. Cuando Tauro despierta plenamente su energía, se convierte en una fuerza imposible de desplazar. No necesita demostrar poder porque lo encarna. Su magia no depende de artificios ni de palabras grandiosas. Brota de la profundidad de su presencia. Como una bruja antigua caminando entre montañas bajo la luz de Venus, Tauro recuerda al mundo que las cosas más eternas crecen despacio, en silencio, bajo la tierra. Tauro también representa el misterio de la resistencia emocional convertida en poder espiritual. En la rueda zodiacal ocupa el instante posterior al nacimiento impulsivo de Aries. Después del fuego inicial, aparece la tierra que sostiene la vida.
Por eso su energía no está diseñada para destruir mundos, sino para edificarlos piedra a piedra hasta convertirlos en fortalezas eternas. La bruja taurina conoce el secreto de la permanencia y comprende que toda obra grandiosa necesita raíces profundas antes de elevarse hacia el cielo. En la tradición esotérica, Tauro guarda una relación simbólica con los jardines ocultos, los huertos sagrados y los templos dedicados a la fertilidad de la naturaleza. Su vínculo con Venus no se limita al amor romántico, se extiende hacia el arte de convertir la existencia en una experiencia digna de ser contemplada. Tauro transforma los espacios en refugios de energía, convierte las palabras suaves en medicina y el silencio en una forma de autoridad. Allí donde otras fuerzas del zodiaco buscan dominar mediante el impacto o la velocidad, Tauro domina mediante la estabilidad magnética de su presencia. Existe además una dimensión profundamente lunar en esta energía. Aunque Venus sea su planeta regente, Tauro escucha los ritmos invisibles de la noche. Su intuición funciona de manera silenciosa, casi animal. Percibe cambios en las emociones ajenas antes de que sean expresados y detecta fracturas invisibles en las relaciones humanas. Esa sensibilidad rara vez se exhibe de forma dramática, permanece protegida bajo una apariencia tranquila. Pero en el fondo habita una conciencia extremadamente receptiva, como si la tierra misma hablara a través de su instinto. La épica de Tauro no nace de las conquistas rápidas, sino de las batallas largas. Este signo posee la capacidad extraordinaria de continuar cuando todos los demás se han rendido. En medio de las crisis colectivas, cuando el miedo desordena el espíritu de los pueblos, la energía taurina permanece firme. Su fuerza recuerda a las antiguas murallas levantadas contra el caos, estructuras construidas no solo para resistir ataques, sino para preservar la vida dentro de ellas. Tauro protege, sostiene y alimenta. Esa es su verdadera nobleza. En muchos mitos antiguos, el toro aparece asociado a divinidades de fertilidad, abundancia y soberanía. No es casualidad. Tauro simboliza la riqueza primordial de la existencia, el alimento, el territorio, el placer, la continuidad del linaje y la seguridad del hogar. Pero en su dimensión más elevada, la bruja del zodiaco comprende que la posesión material sin alma termina vaciándose. Por eso busca rodearse de objetos cargados de significado emocional y espiritual. Cada detalle importante para Tauro contiene memoria, energía y permanencia. Hay algo profundamente alquímico en su relación con el dolor. Tauro rara vez olvida las heridas verdaderas. Las transforma lentamente en sabiduría, igual que la presión convierte minerales ocultos en piedras preciosas. Mientras otros signos reaccionan de inmediato, Tauro procesa las pérdidas en silencio. Y cuando finalmente renace, emerge con una fortaleza casi invulnerable. Su recuperación no suele ser visible ni teatral, ocurre bajo la superficie, como el crecimiento invisible de un bosque durante el invierno. También existe en Tauro un vínculo poderoso con la voz. Muchos nacidos bajo este signo poseen una forma de hablar capaz de transmitir calma, sensualidad o autoridad natural. En términos simbólicos, la garganta taurina funciona como un portal creador, aquello que pronuncia puede construir refugios emocionales o levantar fronteras imposibles de atravesar. Por eso las palabras de Tauro suelen tener peso duradero. No habla para llenar vacíos, habla cuando siente que algo merece permanecer. La sombra más compleja de esta energía aparece cuando el miedo al cambio se convierte en prisión. Tauro puede aferrarse a relaciones agotadas, recuerdos antiguos o estructuras que ya no poseen vida. Sin embargo, incluso en esa resistencia existe una enseñanza sagrada. La bruja taurina debe aprender que conservar no siempre significa proteger. A veces la tierra necesita ser removida para que nuevas semillas respiren. Cuando Tauro comprende esto, alcanza una evolución extraordinaria, deja de temer la transformación y se convierte en arquitecto consciente de su propio destino. En su expresión más elevada, Tauro es la encarnación del poder sereno. No necesita imponerse porque su energía llena el espacio de manera natural. Su presencia recuerda a los antiguos robles que sobreviven durante siglos mientras imperios enteros desaparecen a su alrededor. La bruja del zodiaco no corre detrás de la eternidad. La construye lentamente con cada acto de lealtad, con cada sueño protegido y con cada raíz hundida profundamente en la tierra del alma. Tauro guarda una relación secreta con el tiempo. Mientras muchos signos viven atrapados entre la nostalgia y la ansiedad por el futuro, la energía taurina posee la capacidad extraordinaria de habitar el presente como si fuera un reino sagrado.
Esa conexión convierte a la bruja del zodiaco en una figura casi inmune al vértigo del mundo moderno. Allí donde todo cambia con violencia y rapidez, Tauro recuerda que la verdadera grandeza necesita maduración. Ningún árbol milenario crece en una noche. Ningún imperio del alma se construye desde la impaciencia. En la astrología esotérica, Tauro representa también el despertar de la voluntad interior. No la voluntad agresiva que conquista mediante el choque, sino una voluntad silenciosa y monumental que avanza sin detenerse. Su fuerza puede parecer inmóvil desde fuera, pero en realidad funciona como las placas profundas de la Tierra, lentas, invisibles y capaces de transformar continentes enteros con el paso del tiempo. Por eso, cuando Tauro decide avanzar hacia un objetivo verdadero, resulta extremadamente difícil desviarlo de su camino. La dimensión mágica de este signo también aparece en su capacidad para atraer prosperidad. Existe una frecuencia de abundancia alrededor de Tauro porque entiende el valor de cuidar, conservar y hacer crecer lo que posee. Su energía no desperdicia fácilmente. Sabe reconocer aquello que merece atención y alimento. En términos espirituales, esta virtud refleja una ley universal olvidada: todo lo que recibe amor constante termina fortaleciéndose. Tauro alimenta personas, proyectos, sueños y vínculos hasta convertirlos en estructuras sólidas capaces de resistir el desgaste del tiempo. Sin embargo, la riqueza taurina no siempre es visible. A veces se manifiesta como paz mental en medio de la tormenta. Otras veces aparece como una extraña capacidad para reconstruirse lentamente después de una caída devastadora. Tauro tiene el don de regenerar territorios internos arrasados por el dolor. Su alma funciona como la tierra después de un incendio forestal: incluso cuando todo parece reducido a cenizas, debajo permanece intacta la promesa de una nueva vida. La bruja del zodiaco también mantiene un vínculo poderoso con la memoria ancestral. Tauro no olvida con facilidad porque guarda experiencias, emociones y símbolos en capas muy profundas de la conciencia. En ocasiones puede cargar con recuerdos durante años, como si custodiara reliquias invisibles. Esa memoria intensa le permite desarrollar una sabiduría emocional difícil de encontrar en otros signos. Tauro aprende lentamente, pero aquello que comprende termina formando parte de su esencia para siempre. En el amor, la energía taurina se parece a un antiguo juramento pronunciado bajo las estrellas. No busca emociones vacías ni fuegos pasajeros. Aspira a construir un refugio donde el alma pueda descansar sin miedo. Por eso su afecto posee una cualidad protectora y casi sagrada. Cuando Tauro ama de verdad, entrega estabilidad, presencia y permanencia. Pero también exige autenticidad absoluta. La traición hiere profundamente a este signo porque destruye el sentido de seguridad espiritual que considera indispensable para abrir su mundo interior. Existe además un aspecto guerrero pocas veces comprendido. Aunque Tauro sea asociado con la calma, dentro de su energía habita una ferocidad enorme. El toro permanece sereno hasta que algo amenaza aquello que considera sagrado. Entonces despierta una fuerza indomable. En términos épicos, Tauro representa al guardián que protege el templo mientras otros huyen. No lucha por orgullo superficial, lucha por preservar lo esencial. Esa capacidad de resistencia convierte a este signo en uno de los más difíciles de derrotar cuando encuentra una causa digna de defender. La relación de Tauro con el placer también contiene una enseñanza espiritual profunda. Mientras muchas tradiciones separan el cuerpo del alma, la energía venusina de este signo busca reconciliarlos. Tauro entiende que disfrutar de la belleza, del arte, de la naturaleza o del amor físico puede convertirse en una forma de comunión con el universo. Para la bruja del zodiaco, el placer consciente no es debilidad, es una celebración de la existencia. Comer, tocar, crear, descansar o amar pueden transformarse en rituales sagrados cuando son vividos plenamente. En su evolución más elevada, Tauro deja de aferrarse por miedo y aprende a sostener desde la confianza. Comprende que la verdadera estabilidad no depende únicamente de conservar lo conocido, sino de desarrollar una fuerza interior capaz de sobrevivir a cualquier transformación. Ese descubrimiento convierte a la bruja taurina en una figura imponente, alguien que ya no teme al cambio porque ha encontrado dentro de sí una montaña imposible de derribar. Así, Tauro avanza por la historia invisible del zodiaco como un antiguo guardián de la abundancia y de la vida. Mientras otros persiguen conquistas efímeras, la energía taurina continúa edificando lentamente aquello que puede atravesar generaciones. Su magia no brilla como un relámpago fugaz.
brilla como la tierra húmeda bajo la luz de la luna, silenciosa y eterna, sosteniendo el peso del mundo sin romperse jamás. Tauro posee una conexión secreta con el misterio de la creación silenciosa. Mientras otros signos anuncian cada paso como si necesitaran la mirada del mundo para confirmar su existencia, la energía taurina trabaja en la sombra de manera constante, casi ritual. La bruja del zodiaco entiende que las obras verdaderamente eternas crecen lejos del ruido. Como los antiguos alquimistas que permanecían años enteros perfeccionando una sola fórmula, Tauro desarrolla sus sueños con paciencia mineral, soportando etapas de lentitud que otros jamás resistirían. Existe en este signo una relación profunda con los ciclos de la naturaleza y con las leyes invisibles de la maduración. Tauro sabe que incluso las estrellas atraviesan procesos largos antes de convertirse en fuego visible. Por eso rara vez abandona aquello que considera valioso. Su perseverancia no nace de la obstinación vacía, sino de una comprensión instintiva de los ritmos universales. La tierra nunca se apresura y, sin embargo, siempre termina floreciendo. En la dimensión espiritual, Tauro representa el arte de encarnar plenamente. Muchos signos buscan escapar de la materia para alcanzar planos superiores, pero Tauro encuentra lo divino dentro del cuerpo, de la naturaleza y de la experiencia tangible. La bruja taurina no necesita huir del mundo para hallar sabiduría, descubre portales sagrados en los detalles cotidianos. El aroma de la lluvia, el sonido del viento atravesando árboles antiguos, el calor de una llama durante la noche o la calma de un refugio seguro contienen para este signo un significado casi místico. Por eso Tauro posee una energía profundamente sanadora. Su presencia puede devolver estabilidad a personas fragmentadas por el caos emocional. Hay algo en su manera de permanecer que transmite seguridad incluso en tiempos oscuros. Como las fortalezas levantadas en los límites de antiguos reinos, Tauro ofrece refugio cuando el mundo exterior parece derrumbarse. Esa capacidad de sostener emocionalmente a otros surge de su vínculo íntimo con la resistencia. Tauro no ignora el dolor, aprende a cargarlo sin quebrarse. La épica taurina también aparece en su relación con el destino. Este signo rara vez cree en victorias inmediatas o milagros repentinos. Su fe está depositada en el esfuerzo constante, en la disciplina silenciosa y en la construcción paciente de una realidad sólida. Allí donde otros esperan señales grandiosas, Tauro continúa trabajando. Y muchas veces es precisamente esa constancia la que termina alterando el curso de los acontecimientos. La montaña no se forma en un instante, sino por la acumulación de siglos invisibles. En los antiguos símbolos astrológicos, el toro no solo era asociado con la fuerza física, sino también con la soberanía espiritual. Representaba la capacidad de dominar el miedo interior y proteger aquello que da sentido a la existencia. Tauro hereda ese legado ancestral. Cuando despierta plenamente su poder, se convierte en una figura imposible de manipular. Su estabilidad interna funciona como un escudo contra las corrientes destructivas del entorno. No necesita perseguir aprobación porque encuentra autoridad en su propia coherencia. Sin embargo, la verdadera prueba de Tauro aparece cuando el universo exige transformación. La energía fija de este signo puede convertir el apego en un laberinto emocional. La bruja del zodiaco ama intensamente todo aquello que considera parte de su mundo: vínculos, lugares, recuerdos, sueños, tradiciones. Soltar puede sentirse como arrancar raíces profundas de la tierra. Pero precisamente allí habita una de sus mayores lecciones espirituales. Tauro debe descubrir que incluso los bosques más antiguos dejan caer hojas para sobrevivir al invierno. Cuando logra comprender esto, su evolución resulta extraordinaria. La resistencia deja de ser inmovilidad y se convierte en sabiduría adaptable. Tauro aprende entonces que la verdadera seguridad no depende de conservarlo todo intacto, sino de desarrollar un núcleo interior tan fuerte que ningún cambio pueda destruirlo. Ese momento marca el nacimiento de su versión más poderosa, la guardiana capaz de atravesar tormentas sin perder la conexión con su esencia. También existe una dimensión artística profundamente ligada a Tauro. Venus le concede una sensibilidad especial hacia la armonía, las formas y la belleza emocional. Pero su arte no suele ser superficial. Tauro crea desde la profundidad de los sentidos y desde la necesidad de dejar algo perdurable. Incluso cuando no se dedica al arte de manera visible, posee una capacidad natural para embellecer aquello que toca. Convierte espacios vacíos en hogares, momentos comunes en recuerdos imborrables y vínculos frágiles en alianzas sólidas. La bruja taurina comprende además el valor del silencio.
En una era dominada por el exceso de palabras y estímulos, Tauro conserva el poder de la contemplación. Escucha antes de actuar. Observa antes de juzgar. Y en esa quietud encuentra respuestas que otros jamás perciben. Su intuición funciona como una corriente subterránea que avanza lentamente bajo la superficie de la realidad. Así, Tauro continúa caminando bajo la influencia eterna de Venus, no como una figura débil entregada al confort, sino como una fuerza ancestral capaz de sostener mundos enteros. Su magia no depende del espectáculo ni de la velocidad. Surge de la profundidad de sus raíces, de la fidelidad a sus principios y de la capacidad casi sobrenatural de permanecer firme cuando todo alrededor parece derrumbarse. En el gran mapa del zodiaco, Tauro es la llama protegida del viento, el jardín que florece después de la guerra y la piedra sagrada sobre la que otros encuentran descanso. Tauro es también el signo que mejor comprende el valor del territorio interior. Mientras muchos seres atraviesan la existencia intentando conquistar espacios externos, la energía taurina sabe que el verdadero reino comienza dentro del alma. La bruja del zodiaco construye fortalezas invisibles hechas de principios, memoria, dignidad y paciencia. Esa arquitectura espiritual le permite resistir incluso cuando el mundo cambia violentamente a su alrededor. Tauro puede perder escenarios, vínculos o seguridades materiales, pero cuando despierta plenamente su conciencia descubre que la raíz más poderosa jamás estuvo fuera de sí mismo. En las corrientes más antiguas de la astrología mística, Tauro era considerado el guardián de las puertas entre el instinto y la sabiduría. El toro representa la fuerza primaria de la naturaleza, pero también el dominio consciente de esa fuerza. Por eso este signo posee una relación tan compleja con sus propios deseos. Dentro de Tauro existe una intensidad enorme, hambre de belleza, necesidad de estabilidad, pasión emocional y una búsqueda constante de plenitud sensorial. Sin embargo, su verdadera evolución ocurre cuando aprende a transformar ese impulso en creación duradera en lugar de simple posesión. La bruja taurina tiene el don de convertir la energía emocional en materia viva. Donde otros solo ven objetos, Tauro ve significado. Un hogar no es simplemente un lugar físico, es un santuario energético. Una comida compartida no es un acto rutinario, es un pacto silencioso de unión. Un abrazo no es solo contacto, es la confirmación de que todavía existe refugio en el mundo. Esa capacidad de otorgar profundidad a las experiencias cotidianas convierte a Tauro en uno de los signos más poderosos para restaurar la humanidad perdida entre el ruido y la velocidad de los tiempos modernos. Existe además una relación secreta entre Tauro y el poder de la paciencia estratégica. Muchos confunden su lentitud con pasividad, sin comprender que su energía funciona como la de los antiguos generales que jamás iniciaban una batalla sin conocer primero el terreno. Tauro observa, calcula, espera y construye. No desperdicia fuerza en conflictos innecesarios. Pero cuando finalmente decide actuar, lo hace con una determinación tan profunda que resulta casi imposible detener su avance. El toro no corre sin motivo. Guarda energía para aquello que verdaderamente merece ser defendido o conquistado. En el plano espiritual, Tauro representa la capacidad de habitar el cuerpo sin perder el alma. En una época donde muchas personas viven desconectadas de sí mismas, este signo recuerda una verdad ancestral: el espíritu también necesita raíces físicas para florecer. Por eso la energía taurina se fortalece mediante rituales sencillos pero profundamente simbólicos. El descanso, el contacto con la naturaleza, la música, el arte, el alimento y la estabilidad emocional no son lujos para Tauro, son formas de restaurar el equilibrio sagrado entre materia y conciencia. La conexión de Tauro con Venus también le concede una sensibilidad extraordinaria hacia la armonía. Pero esa armonía no siempre implica suavidad. A veces significa proteger la paz con una firmeza inquebrantable. La bruja del zodiaco puede parecer tranquila durante largos periodos, pero cuando percibe amenazas hacia aquello que ama, emerge una energía monumental. Entonces aparece el toro mítico, antiguo y feroz, capaz de atravesar cualquier obstáculo para preservar lo esencial. Esa dualidad entre calma y fuerza es una de las razones por las que Tauro resulta tan magnético. Su poder no necesita exhibirse constantemente porque descansa en una reserva interna inmensa. Otro aspecto poco comprendido de Tauro es su relación con el silencio emocional. Muchas veces este signo calla no porque carezca de sentimientos, sino porque sus emociones son tan profundas que las palabras comunes resultan insuficientes. Tauro procesa el dolor, la nostalgia y el amor en espacios internos donde casi nadie logra entrar completamente.
Esa reserva puede hacerlo parecer distante, pero en realidad funciona como un mecanismo de protección para un corazón extremadamente sensible. La evolución espiritual de Tauro exige aprender a diferenciar entre estabilidad y estancamiento. El universo desafía constantemente a este signo a soltar estructuras agotadas para descubrir nuevas formas de abundancia. Cuando Tauro se aferra demasiado a lo conocido, su energía pierde fluidez y comienza a convertirse en una prisión silenciosa. Pero cuando acepta el cambio sin perder sus raíces, alcanza una sabiduría extraordinaria. Entonces comprende que la verdadera fortaleza no consiste en resistirse eternamente a la transformación, sino en atravesarla conservando intacta la esencia. En muchas tradiciones antiguas, el toro era asociado a la fertilidad de la tierra después de las tormentas. Esa imagen refleja perfectamente el destino profundo de Tauro. La bruja del zodiaco no viene al mundo para destruir, sino para reconstruir. Su misión es devolver vida allí donde hubo desgaste, levantar refugios donde reinó el miedo y crear belleza incluso después de la devastación. Tauro recuerda que la existencia no se sostiene únicamente por grandes victorias heroicas, sino también por la capacidad silenciosa de cuidar lo que aún respira. Por eso su energía posee algo eterno. Mientras otros signos arden como fuego breve en la historia de los hombres, Tauro permanece como las montañas antiguas, observando generaciones enteras pasar frente a su mirada inmóvil. Su magia no es la del relámpago que deslumbra durante un instante. Es la de la tierra fértil que continúa creando vida incluso después de siglos de oscuridad. Tauro encarna también el misterio de la soberanía interior, una cualidad rara en un mundo donde tantas fuerzas externas intentan dominar la voluntad humana. La bruja del zodiaco no entrega fácilmente el control de su espíritu porque posee una conciencia instintiva del valor de su energía. Desde tiempos antiguos, el toro fue símbolo de reyes, guardianes de templos y protectores de territorios sagrados. Esa herencia arquetípica continúa viva en Tauro, que muchas veces atraviesa la existencia con la sensación profunda de haber nacido para custodiar algo esencial, aunque no siempre logre nombrarlo con palabras. Hay en Tauro una dignidad silenciosa que no depende del reconocimiento ajeno. Incluso cuando duda, incluso cuando atraviesa derrotas o pérdidas, permanece dentro de sí una fuerza tranquila que se niega a desaparecer. Esa resistencia emocional no suele ser espectacular ni visible. Funciona como el fuego oculto bajo las cenizas, esperando el momento adecuado para volver a levantarse. Por eso Tauro posee una capacidad extraordinaria para sobrevivir a épocas de oscuridad sin perder completamente la fe en la vida. En el plano esotérico, este signo mantiene una relación profunda con el poder de la manifestación. La energía taurina comprende que los pensamientos, las emociones y las acciones constantes terminan modelando la realidad material. Mientras otros sueñan sin construir, Tauro construye incluso cuando el sueño parece lejano. Tiene el don de transformar ideas abstractas en estructuras concretas, tangibles y duraderas. Allí donde otros imaginan castillos en el aire, Tauro coloca cimientos. La bruja taurina conoce además el valor energético de los límites. Aunque pueda parecer generosa y protectora, no entrega su confianza indiscriminadamente. Su naturaleza comprende que toda fuerza vital necesita ser preservada. Como los antiguos círculos mágicos trazados alrededor de los templos, Tauro crea fronteras invisibles para defender su paz interior. Y cuando esas fronteras son violadas, emerge una fuerza feroz, ancestral y absolutamente implacable. Existe también un aspecto profundamente sensorial en su relación con la memoria. Tauro recuerda a través de aromas, sonidos, texturas y paisajes emocionales. Puede regresar mentalmente a un instante vivido años atrás simplemente al escuchar cierta melodía o sentir el perfume de la lluvia sobre la tierra. Esa conexión convierte su mundo interno en un archivo inmenso de experiencias cargadas de significado. Para Tauro, nada verdaderamente importante desaparece del todo, permanece dormido bajo la superficie, esperando ser recordado. La energía de este signo guarda una relación poderosa con el concepto de herencia espiritual. Tauro no construye únicamente para el presente. De manera consciente o inconsciente, busca crear algo que pueda sobrevivir al paso del tiempo. Un hogar sólido, una obra artística, una familia unida, una tradición, un legado emocional o incluso una filosofía de vida. Hay una necesidad profunda de dejar huellas permanentes en el mundo material y humano. Esa necesidad nace del vínculo que Tauro mantiene con la eternidad de la Tierra. En muchas ocasiones, el destino taurino obliga a atravesar pruebas relacionadas con la pérdida.
El universo desafía a este signo quitándole seguridades para revelar una verdad superior, nada externo puede convertirse en la única fuente de estabilidad. Cuando Tauro pierde aquello que creía indispensable, siente que una parte de su mundo se derrumba. Pero precisamente en esas grietas aparece su verdadera transformación. Aprende lentamente que la fuerza auténtica no depende de aferrarse a lo conocido, sino de desarrollar una raíz interior imposible de arrancar. La bruja del zodiaco también posee una conexión especial con los ritmos invisibles de la abundancia. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Comprende intuitivamente que la naturaleza funciona mediante ciclos de expansión y reposo. Por eso, aunque otros signos puedan agotarse persiguiendo resultados inmediatos, Tauro entiende el valor estratégico de la paciencia. Su aparente lentitud es en realidad una forma de sabiduría. Observa antes de actuar y escucha antes de decidir. En un universo dominado por la impulsividad, esa capacidad de pausa se convierte en un poder extraordinario. Otro aspecto poco revelado de Tauro es su relación con el silencio como fuente de autoridad. No necesita llenar el espacio con palabras para hacerse sentir. Su presencia suele transmitir una sensación de estabilidad difícil de explicar racionalmente. Hay personas que, sin comprender por qué, encuentran calma cerca de la energía taurina. Es como si este signo absorbiera parte del caos del entorno y lo transformara en quietud. Esa habilidad casi magnética convierte a Tauro en refugio durante las tormentas emocionales colectivas. Cuando Tauro alcanza su versión más elevada, deja de luchar únicamente por seguridad personal y comienza a convertirse en protector de la vida misma. Comprende que la abundancia verdadera no consiste solo en acumular, sino en preservar aquello que tiene alma. Entonces su energía se vuelve profundamente noble. Defiende la belleza frente a la destrucción, la lealtad frente a la traición y la esperanza frente al desgaste del tiempo. Así avanza la bruja taurina por el firmamento astrológico, silenciosa, firme y eterna. No necesita conquistar el mundo mediante estruendos porque su poder nace de algo más profundo que la gloria pasajera. Tauro representa la montaña que resiste siglos de tormentas, el bosque que vuelve a crecer después del incendio y la llama protegida que continúa iluminando incluso cuando todo alrededor parece hundirse en la oscuridad. Tauro mantiene una relación ancestral con el misterio del valor verdadero. No el valor superficial que depende de la aprobación ajena o de las apariencias fugaces, sino aquel que permanece incluso cuando todo lo externo desaparece. La bruja del zodiaco nace con una sensibilidad especial para distinguir lo auténtico de lo vacío. Puede tardar en abrir su corazón o en confiar plenamente, pero cuando reconoce una verdad profunda, la protege con una fidelidad casi sagrada. Esa capacidad convierte a Tauro en guardián de todo aquello que el tiempo moderno intenta reemplazar: la lealtad, la paciencia, la construcción lenta y la permanencia del alma. Existe en este signo una energía relacionada con los antiguos pactos. Tauro no entiende los vínculos como entretenimientos pasajeros. Para su espíritu, toda unión verdadera deja marcas invisibles y crea raíces difíciles de romper. Por eso sus relaciones suelen transformarse en territorios intensos, llenos de memoria emocional. La bruja taurina recuerda conversaciones, promesas, gestos y silencios como si fueran símbolos grabados sobre piedra antigua. Aquello que ama se convierte en parte de su mundo interior y permanece vivo incluso a través de las distancias y de los años. En términos épicos, Tauro representa la fuerza de quienes sostienen civilizaciones mientras otros persiguen gloria inmediata. En las antiguas leyendas siempre existía una figura silenciosa que protegía el reino desde las murallas, cultivaba la tierra mientras los guerreros marchaban hacia la guerra o mantenía encendida la llama del templo cuando todos comenzaban a perder la esperanza. Esa figura pertenece a la esencia taurina. Su poder no siempre ocupa el centro de la escena, pero sin él muchas estructuras colapsarían inevitablemente. La bruja del zodiaco posee además una conexión extraordinaria con la energía de la fertilidad creativa. Tauro no solo crea vida en sentido físico o emocional, también tiene la capacidad de dar forma concreta a ideas, sueños y proyectos. Su imaginación rara vez permanece suspendida en el aire. Necesita materializarse. Por eso este signo suele sentir una profunda satisfacción cuando logra construir algo tangible que pueda resistir el desgaste del tiempo. Cada creación taurina lleva consigo una parte de su energía vital, como si fuera una extensión silenciosa de su propia alma. También existe una dimensión profundamente ritual en la manera en que Tauro atraviesa la existencia. Aunque muchas veces no sea consciente de ello, convierte ciertos hábitos en ceremonias de estabilidad emocional.
Preparar un espacio, ordenar objetos queridos, escuchar determinadas canciones, cocinar lentamente o contemplar la naturaleza pueden transformarse en actos casi sagrados. Mientras otros signos buscan experiencias extremas para sentirse vivos, Tauro encuentra poder en la repetición armoniosa de aquello que nutre el espíritu. La relación de Tauro con el deseo es igualmente compleja y poderosa. Venus le concede una enorme capacidad para sentir placer, belleza y atracción, pero la energía taurina no se conforma con lo superficial. Busca experiencias que posean densidad emocional y significado profundo. Por eso puede rechazar vínculos vacíos incluso cuando parecen perfectos desde fuera. Tauro necesita sentir que existe verdad detrás de las formas, porque su alma percibe inmediatamente cuando algo carece de autenticidad. Sin embargo, el gran desafío espiritual de este signo aparece cuando el miedo a perder se convierte en apego absoluto. La bruja taurina puede intentar conservar aquello que ya terminó por temor a enfrentarse al vacío de la transformación. Y es precisamente allí donde el destino suele intervenir con fuerza. El universo enseña a Tauro, una y otra vez, que nada vivo permanece inmóvil para siempre. Incluso las montañas cambian lentamente bajo el paso de los siglos. Comprender esto no destruye su esencia, la vuelve más sabia. Cuando Tauro acepta el movimiento de la vida sin abandonar sus raíces, alcanza una forma de poder extraordinaria. Descubre que puede atravesar cambios profundos sin perder su centro. Entonces deja de construir fortalezas cerradas y comienza a crear refugios abiertos a la evolución. Esa transformación convierte al toro en una figura casi legendaria, alguien capaz de mantener la calma mientras el mundo entero se agita. En el plano energético, Tauro también simboliza la abundancia consciente. No busca únicamente acumular bienes materiales, busca crear una realidad donde el alma pueda descansar sin miedo constante a la escasez. Su visión de prosperidad incluye belleza, paz, tiempo, afecto verdadero y estabilidad emocional. Por eso muchas veces trabaja con una resistencia que otros signos no logran comprender. Tauro no lucha solo por ambición, lucha para garantizar permanencia y protección para sí mismo y para quienes ama. La bruja del zodiaco posee además una conexión profunda con el poder curativo de la naturaleza. Bosques, montañas, jardines, ríos y cielos abiertos actúan sobre su energía como antiguos templos vivientes. En esos espacios recupera claridad, fuerza y equilibrio. La tierra no es simplemente su elemento astrológico, es una extensión espiritual de su identidad. Allí encuentra respuestas que ningún ruido humano puede ofrecer. Así continúa Tauro atravesando el firmamento astrológico como una presencia antigua y monumental. No necesita correr detrás de la eternidad porque ya lleva dentro de sí el ritmo lento de las cosas destinadas a permanecer. Mientras muchas fuerzas se consumen intentando brillar rápidamente, la energía taurina sigue construyendo en silencio aquello que puede sobrevivir a las tormentas, al desgaste del tiempo y a las fracturas de la historia humana.